estimados colegas, en primer lugar yo quisiera agradecer al profesor ingeniero don Iván, y también a Iván Castillo, que es una de las personas que está, digamos, en la página, ¿no? Y don Aldo Gil, un maestro que tuve el honor de conocer. Mire, el tema que me convoca hoy día es hablar un poco sobre un artículo periodístico que hace algunos días publiqué, ¿no? Y que tenía que ver con la matemática, la predictibilidad y el COVID-19, ¿no? Y como ustedes sabrán, bueno, un artículo periodístico está muy acotado, entonces uno tiene que hacer una redacción bastante acotada para poder expresar alguna idea. Ahora tengo la oportunidad, bueno, de expandir un poquito más esa idea que estaba plasmada en ese artículo periodístico, ¿no? Así que voy a empezar a compartir la pantalla para empezar mi tema. A ver, me dice que no puedo compartir. No sé si se está observando la pantalla o no. No, Iván. Ahora sí. Ya está, ya. Ahí está la pantalla. Ya, aquí, bueno, he hecho un gráfico, digamos, donde está el árbol de la ciencia, cuya raíz esencial es las matemáticas. Yo creo que eso no tiene ninguna duda para nadie, ¿no? Realmente el rol que cumple la matemática en toda la sociedad y en particular ahora en tiempos de pandemia es esencial, completamente esencial, y esto lo vamos a explicar, pero también tiene sus límites, sus limitaciones. Y eso yo también quiero ahondar en esa problemática para, digamos, que la población, las personas, tomen este tema con mucha cautela, ¿ya? Con mucha sabiduría y cautela, ¿no? La matemática no es una ciencia que nos prediga el futuro. Aquí no hay clarividencia, no hay horóscopos, nada. O sea, aquí la matemática es una ciencia. Por lo tanto, tiene sus limitaciones también como cualquier otra ciencia, ¿no? Vamos a explicar cuáles son esas limitaciones y el rol que cumple la matemática dentro de ello, ¿no? Entonces, a ver, el contenido de mi charla tiene 4 partes, que lo voy a tratar brevemente por el tiempo, ¿no? La matemática como pilar fundamental de la ciencia va a ser mi primera, digamos, comentario. Debilidades del conocimiento matemático, la realidad desconocida del COVID-19, y finalmente la educación en la población, que es, digamos, el mensaje final que yo quisiera dar a todos los que me están escuchando, ¿no? Entonces, a ver, la matemática como pilar fundamental de la ciencia. Bueno, aquí he presentado el artículo periodístico que les comentaba, en donde yo empiezo a dar alguna idea del por qué, en el fondo, los modelos matemáticos presentados hasta la fecha no han dado la predicción que se espera de ellos, ¿no? Aún de que estamos nosotros viviendo en un momento en que se le pide mucho a la ciencia, se le pide mucho, se le pregunta mucho ahora a los científicos, ¿no? Incluso a los matemáticos mismos que han ido, por ejemplo, acá en Chile, los matemáticos han ido a los medios de comunicación, han desarrollado modelos acá, los matemáticos chilenos, y han dado ciertas, digamos, conclusiones de esos modelos, ¿no? Entonces, se le pide mucho a la ciencia en este momento, pero sin embargo yo pregunto, ¿cuándo se han preocupado por invertir en investigación científica? Ven. Si los gobiernos se hubiesen preocupado en invertir en investigación científica, tendríamos muchas más herramientas para poder realizar investigaciones y poder dar un poco de solución a esta problemática que se está viviendo. Lamentablemente eso no pasa, ¿no? La población, por su parte, falta mucha educación y fundamentalmente educación matemática, que es un tema que yo lo voy a dejar como paréntesis para mañana, que de verdad tengo otra exposición que voy a tratar justamente el tema de la enseñanza de las matemáticas, pero yo me voy a centrar un poco en hacer entender de que las matemáticas, como pilar fundamental de la ciencia, tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones se deben en la estructura misma del conocimiento matemático, ¿ya? Algo que muchas veces no capacitamos como matemáticos. Las debilidades que tiene el conocimiento matemático
¿no? Nos hacen preguntarnos varias cosas que muchas veces los matemáticos en sí pocas veces se preguntan, ¿no? ¿Qué es la matemática, por ejemplo? ¿Qué es la matemática? Es un problema filosófico, es un problema que no le interesa al matemático profesional en sí, porque sucede que el matemático profesional trabaja a base de la creación de objetos abstractos y dentro de un sistema formal. Eso es lo que es la matemática en este momento. Después de una evolución de más de 5.000 años, desde el principio donde las matemáticas empezó a estructurarse primero como objetos reales y concretos y de a poco, a través de miles de años, se ha convertido en un conjunto de sistemas formales, ¿no? Y que trabaja con objetos idealizados, objetos que están en la mente del ser del matemático, ¿no? Él todos los días crea objetos y va representando los objetos. Miren, dado que el ser humano, el matemático es un ser humano que tiene un nivel cognitivo limitado, necesita representar esos objetos. Y lo hace a través de símbolos, a través de bosquejos de gráficos, en un papel, en una pizarra. Eso representa el matemático. Los primeros conceptos matemáticos representan, pero ¿qué cosas representan? Representan objetos idealizados. Desde el número uno, del concepto más elemental que tiene el conocimiento matemático, ya es un concepto abstracto, ¿no? Es un objeto que no se puede observar, ni mirar, ni oler con otros sentidos, nada. Está conceptualmente en el cerebro humano. Entonces, lo que hacen matemáticos es representarlo en una pizarra, en un papel, ese objeto que lo tiene en el cerebro humano, ¿no? Entonces, en ese sentido es una idealización. Entonces, es una idealización que ha permitido a través del tiempo, ¿no?, dar respuestas muy aproximadas a la realidad, muy aproximadas. Ya nosotros sabemos, la historia de las matemáticas está llena de ejemplos de problemas reales que han sido resueltos por matemáticos, pero siempre idealizando, siempre no digamos, analizando en 100% la realidad, porque no es posible, pero sí idealizarlo, quitarle variables irrelevantes, por ejemplo, ponerle en una situación ideal para que después esa realidad sea traspasable, ¿no?, sea isovalente a un objeto matemático. Entonces, ahí está la debilidad que tiene el conocimiento y en general la ciencia, porque la ciencia, como ustedes saben, se basa mucho en el conocimiento matemático. Todo conocimiento que no está matematizado no tiene la rigurosidad. Por eso es que muchas de las disciplinas que antes no eran de las matemáticas ahora introducen matemáticas, porque es la única forma de que su conocimiento sea, digamos, mucho más científico, ¿no? La matemática es la raíz de todo. Entonces, de los modelos matemáticos, ¿no? Este proceso de idealizar la realidad, transformarlo en una ecuación matemática, ¿no?, bajo ciertas hipótesis y bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, a través de la historia se ha creado infinidad de modelos. Eso se llama modelamiento matemático. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora con nuestra pandemia, ¿no? O sea, miren, cuando el matemático aplicado trata de modelar una realidad, lo hace tratando de idealizar ciertas hipótesis que puede suceder en esa realidad, ¿no? Entonces, por eso que es necesario, indispensable, que se conozca la realidad, lo más posible que se conozca la realidad, cosa que nosotros en el COVID no lo conocemos. Entonces, una cosa es modelar, por ejemplo, miren, en el caso digamos, de los modelos que tienen que ver con la biología, ¿no? Es muy común que nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos matemática, ingeniería, se utilicen distintos tipos de modelos para motivar a los chicos a las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos está el modelo de depredador-presa, que es un modelo muy estandarizado, muy sencillo de resolver, pero que tiene supuestos, digamos, plausibles, ¿no? Que un zorro, por ejemplo, está en un cierto lugar y tiene conejos para comer, y entonces el objetivo del zorro es comer solamente,
y una vez que se acaben los conejos, los ojos empiezan a decaer. O sea, es plausible todo eso porque ese animal, uno puede suponer que su objetivo es comer, ¿no es cierto? Y bajo esa suposición se traduce un modelo. Pero en el caso de los seres humanos, cuando las cosas se quieren modelar, en el caso donde la intervención principal sea humana, eso es extremadamente más complejo. Porque el ser humano, si bien es cierto, también lo mueve el hecho de querer comer, ¿no? Cuando ahí está en una cuarentena, necesita alimentarse. Y si no tiene cómo alimentarse, necesita trabajar. Entonces, y por más que el gobierno le diga no salga, qué sé yo, igual, de alguna forma, el ser humano tiene una libertad digamos, de salir o no. A veces, tiene para comer, come bien, pero sin embargo, igual sale. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que modelar el tema de los, digamos, de los ojos que acabo de mencionar, ¿no? No es lo mismo, el ser humano es altamente complejo, bastante, su comportamiento. Entonces, ese comportamiento tiene que ser cuantificado a través de un objeto abstracto llamado los datos, como dicen los estadísticos, ¿no? Entonces, se traduce en números, imagínense, un objeto, un ser humano lo traducimos a números, lo simplificamos a su mínima expresión, a un ser tan complejo. Pero bueno, la realidad desconocida del COVID-19. Entonces, aquí yo quiero hacer diferencia de dos cosas. El COVID-19, como todos nosotros sabemos, es un tema relativamente reciente y en proceso de investigación, ¿no? Hay grupos de investigación por todo el mundo tratando de conocer más del COVID. No se conoce, ¿no? Pero dentro digamos, del estudio de este tipo de fenómenos, se pueden realizar a través de dos niveles, ¿no? Uno los observa, ¿no? El nivel netamente, digamos, biológico, bioquímico, con la virología, la genética del virus, donde ahí hay teorías también matemáticas que ayudan al estudio digamos, de comprender el ADN, qué sé yo, del COVID, ¿no? Esa es un área de investigación, digamos, ¿no? Pero sin embargo, lo que ha dado en los últimos tiempos una mayor importancia, no es ese estudio, es el nivel 2, donde está la epidemiología, están los modelos matemáticos y todo que supuestamente nos permite ahora predecir qué es lo que va a pasar con esta campaña, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Es común escuchar no solamente en los medios de comunicación, sino en los gobernantes, digamos, decir, la curva de la epidemia se va a aplanar de aquí a 15 días. Esta semana es fundamental, si no salgan de su casa porque se va a aumentar y después va a haber una bajada, qué sé yo. Y pasan los meses, y vemos que las predicciones no funcionan. Es una realidad que yo creo que a la población le va después suscitar alguna desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro de esta realidad. ¿Por qué? Porque para modelar una realidad como esta, necesitamos conocer a fondo esta enfermedad. Esa es una cosa, un elemento. Y otra cosa son los datos que se obtienen, los seres humanos, nosotros, la forma como nos comportamos impredeciblemente. Entonces se hace muy complejo tener un modelo que después nos permita decir de aquí a 15 días va a haber una meseta y después va a tender hacia abajo, ¿no? Los matemáticos, miren, en este momento están muy optimistas en esto, muy optimistas porque está en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo se están reuniendo, están haciendo investigación, están haciendo modelos, pero cada modelo tiene su limitante, ¿ya? Y son modelos muchas veces hasta muy locales solamente, muy locales, porque las poblaciones son muy diferentes, la idiosincrasia es distinta en cada país, en cada región, es muy distinta. La enfermedad, el virus es el mismo, pero lo desconocemos, no sabemos si va a mutar, no va a mutar, después cómo va a desarrollarse, digamos, los niveles de contagio, ¿no? Depende de en la infinidad de factores. Sin embargo, hay un optimismo, ¿no? Hay un optimismo y veo que se le pide mucho a la ciencia
en tiempos de incertidumbre, que nadie sabe, ni los científicos, ni los matemáticos, ni mucho menos los medios de comunicación, o el presidente, qué sé yo, que también se asesora por especialistas, ¿no? Y lamentablemente uno observa la desinformación, ¿no? Yo quiero llamar a la calma, a la prudencia respecto, porque las matemáticas no son una ciencia o es un conocimiento que predice muy complicado. Se predice, pero bajo condiciones muy restringidas, ¿no? Bajo condiciones muy restringidas y cuando la predicción es casi inmediata, como en el caso del tiempo. El tiempo se predice porque es de un día para otro, de aquí a 2 días. Y aún así hay momentos en que la predicción falla. ¿Por qué? Porque el clima también es bastante caótico. Sin embargo, está relativamente bien modelado el tema del clima, porque está muy conocido, muy estudiado por muchos años. En cambio, el COVID no. El COVID estamos recién aprendiendo. Entonces, eso es una cosa que nos permite, digamos, establecer de que tengamos bastante prudencia en esto, ¿no? Aún así, las matemáticas, o sea, los modelos matemáticos es importante que estén porque nos dan una idea, una posibilidad de cómo va desarrollándose la enfermedad, ¿no? Pero no tengamos prudencia, por favor, no seamos tan optimistas en ese sentido porque falta investigación y eso, bueno, por eso yo hacía la pregunta, ¿cuándo los estados se han preocupado por invertir en investigación científica? Muy pocos se invierte en investigación científica. Y estos son los resultados que tenemos ahora. Se está gastando quizás más en un país, mejor lo hubiésemos gastado en investigación, ¿no? Es muy probable que tengamos más rápido un tratamiento que una vacuna en este aspecto, ¿no? Hay una serie de protocolos que hay que tener para tener una vacuna. En cambio, un tratamiento tiene otros protocolos, ¿no? Entonces, es muy probable porque miren, le doy un ejemplo nada más. El SIDA es una enfermedad de los años 80. ¿Y cuánta gente se murió en esa época? Faltaba estudio, faltaba investigación. Y tenemos ya cuántos años, 30, 40 años ya, y lo único que se ha conseguido es un buen tratamiento, ¿no? Probablemente en esta pandemia tengamos un buen tratamiento primero, ¿no? No se sabe, de repente una vacuna, al fin de año, el otro año, no se sabe, eso no existe, digamos, alguien que lo pueda decir, ¿no? Nadie. Así que la matemática en ese sentido juega un rol fundamental, ¿no? Es idealizada, todo lo que sea, pero es lo único que tenemos como humanidad que nos pueda dar alguna certeza de veracidad, ¿no? En el tema, digamos, de la predicción es la limitante de la matemática, pero en otros temas la matemática ha demostrado cierta precisión, por ejemplo, en optimización, en simulación numérica. Hay otros elementos, en otras áreas la matemática, ¿no? Para ayudar a crear tecnología, ¿no? Y hay, digamos, la matemática en ese sentido tiene una fortaleza única, pero en predicción yo tendría mucha prudencia, mucha prudencia. Aquí se hacen modelos matemáticos que hay que estimar parámetros, por ejemplo, y nadie sabe cómo calcular esos parámetros, ¿no? O sea, hay métodos estadísticos para calcular parámetros, hay series de tiempo, hay algunos test de filtro para filtrar datos, hay formas, pero si los datos no son buenos datos, ¿no? Entonces esa predicción va a tener un margen de error, ¿no? Un margen de error. Y los datos vienen de nosotros, vienen de los seres humanos, que nosotros somos impredecibles, sumamente impredecibles. O sea, aquí puede llegar un momento en que la curva baja, porque hay poca infectados, poco de fallecidos, pero después basta que uno se contagie y contagia mucho, se empieza de nuevo la curva a subir. Entonces, esta cosa hay que tener mucha prudencia, estar informado, fundamentalmente informado por la ciencia, ¿no? Mucha prudencia, mucha autocrítica de nuestro comportamiento. Muchas veces nosotros somos los mismos culpables de que tengamos tantos fallecidos, tantos contagiados. Nosotros mismos sabemos
ya se ha difundido cuáles son las normas mínimas de higiene, de cuarentena en las casas, digamos, de aislamiento, distanciamiento físico, ¿no? Entonces, le quisiera recalcar, por favor, que la población muestre cautela, austeridad en estos momentos. No se sabe si mañana o pasado, el otro mes, el otro año no tengamos trabajo, porque no hay que la economía, o sea, la gente está en cuarentena, la economía no se mueve. Entonces, ya se ven los efectos, digamos, económicos en ese sentido, ¿no? Mucha austeridad, autoprotección, distanciamiento físico es fundamental. Y yo quisiera finalmente, ya que corto el tiempo que tengo, invocar mucho al rol que debe cumplir las sociedades científicas en esto, ¿no? Lamentablemente, veo que, por lo menos en el caso peruano, ¿no? Las sociedades científicas poco han participado de esto, ¿no? En particular los matemáticos. Muchas veces en los medios de comunicación que uno observa aparecen personas que son usuarios de la matemática, no son matemáticos, no son usuarios, son gente que tiene un modelo y la adapta y le coloca los datos que da el gobierno, que nosotros tampoco tenemos certeza que sean válidos. Los datos del gobierno pueden ser inflados, la misma población misma, no se va a los centros de salud, mueren en su casa, qué sé yo, una serie de elementos, ¿no? Entonces, pero simplemente son usuarios de la matemática de los personajes y son los que salen en los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Y la gente a veces les cree. Y yo les digo, no, nadie sabe lo que va a pasar. Cuando se trata del comportamiento humano, nadie sabe lo que va a pasar. No existe matemática para esto. No existe, o sea, nosotros, miren, aquí un poco de reflexión filosófica. Las técnicas que se están usando para hacer los modelos, por ejemplo, epidemiológico, que básicamente es estadística, ¿no? O los modelos matemáticos a través de ecuaciones diferenciales, ¿no? Son técnicas usadas, utilizan mucho el cálculo diferencial, las tasas, ese cálculo diferencial. Nosotros sabemos que el cálculo diferencial fue creado por Newton en el siglo XVII para probar, para modelar los objetos, el movimiento de los planetas. Miren, muchas han sido a través del tiempo adaptadas, esa técnica que es específica para el movimiento de los planetas para solucionar problemas acá terrestres nuestros. No se ha hecho matemática, ¿no? Salvo, no sé, los métodos estocásticos y la matemática fúsi, que también es un tema muy distinto, ¿no? Todo lo demás es matemática clásica, hecha para resolver problemas de la naturaleza. Y lo hemos transformado nosotros, lo hemos adaptado a los problemas nuestros, que son mucho más complejos, ¿no? Y por eso que no tenemos matemática que nos permita ayudarnos, digamos, con mucho más certeza, ¿no? Nosotros necesitamos de información, de mucha información para poder tener un comportamiento, una hipótesis plausible que pueda ser modelada. Mucha información y buena información, buenos datos. Y vuelvo a insistir, mientras esos datos vengan del ser humano, es muy probable que los modelos matemáticos se pueden predecir cosas, pero bastante limitadamente, ¿no? De aquí a un tiempo donde se conozca bien la enfermedad, pues recién ahí podamos tener un modelo matemático mucho más cercano, y eso yo creo que va a pasar, ¿no? Lo digo ahí en mi artículo periodístico, igual va a pasar, pero, pero no podemos llegar a esperar hasta ese momento después de cuántos muertos va a haber. O sea, es una cosa que necesitamos actuar ahora. Y lo único que nos queda es a nosotros la autoprotección, el cuidado, ¿no? Y digamos, tener mucha información bien fundamentada, ¿no? Mucha educación, mucha educación. Bueno, esto era lo que yo quería mencionarles. Mañana tengo una charla que Carlos le va a dar un pequeño foco publicitario, digamos, que voy a tratar el tema de la educación. Y estoy abierto a las preguntas, ¿no? Me Iván, comprometí a un tiempo limitado, así que lo he cumplido, yo creo.